Habíamos comenzado con el capítulo 12 del libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Habíamos terminado el capítulo 11 con el relato del nacimiento y la consolidación de una iglesia prácticamente o en su mayoría gentil, es decir, no judía, por primera vez en la ciudad de Antioquía. ¿Dónde está Antioquía? Aquí al norte en el mapa podemos ver Antioquía. Sucedieron cosas extraordinarias. La iglesia de Jerusalén, la iglesia central, envió ¿a quién? A fiscalizar, a verificar, a inspeccionar, la tarea de obispo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ese nuevo rol? A Bernabé, que era un hermano ya conocido y fundamental en la iglesia de Jerusalén. Lo enviaron y Bernabé, cuando llegó a Antioquía y vio a todos esos gentiles que habían recibido y aceptado la palabra, se maravilló, así que se quedó ahí, se instaló, pero no se quedó solo, sino que se fue acá nomás a Tarso a buscar ¿a quién? A don Saulo, que estaba ahí porque lo habían mandado de Cesarea cuando lo habían querido matar tiempo atrás. Así que él sabía quién era Saulo, su capacidad, su potencial, y que iba a ser muy útil en la iglesia. Así que se quedaron como un año pastoreando la iglesia y fortaleciendo la iglesia en Antioquía, por supuesto levantando también ancianos. Y ahí vimos cómo en este desarrollo de la iglesia nos encontrábamos ya con una iglesia mucho más ordenada, ya con los roles más determinados. Y encontrábamos a los ancianos, que eran los pastores, y también después, cuando tenían más preponderancia en la iglesia, hacían el trabajo de inspectores, que se llamaban obispos, ¿no? Que esa es más o menos la idea. Termina el capítulo 11 con la aparición de un profeta, y ahí nos encontramos con otro ministerio importante que se desarrollaba en la iglesia primitiva. A veces cuando hablamos de la iglesia primitiva, lo único que se nos viene a la cabeza es que la vida comunitaria. La iglesia primitiva y la vida comunitaria fue muy poco tiempo en Jerusalén. Luego de la persecución que comenzó con Saulo, se terminó esa vida comunitaria y la iglesia se empezó a desarrollar de otra manera y empezó a ordenar y a organizar de otra manera. ¿Sí? Entonces, ¿es importante el orden y la organización? Sí, fundamentalmente. Pero ¿qué resalta en esta primera iglesia? El Espíritu Santo y un mover impresionante de lo sobrenatural y de lo espiritual, una entrega de las personas. Fíjense que justamente en el capítulo 11, en el final, este profeta que apareció dijo, va a venir un gran hambre, que analizamos y vimos que vino, sí, en la época del emperador Claudio. Entonces, ¿qué hicieron? Convocaron a la iglesia de Antioquía, a todos los hermanos, para que dieran cosas y ofrendas para los hermanos en Jerusalén, porque allí iban a pasarla y estaban pasándola muy mal por una gran sequía que hubo en esa época. Y los hermanos, fíjense que cada uno daba según lo que tenía y dieron abundantemente. Entonces, lo que vemos en esta iglesia no es la organización de la iglesia. Lo que vemos es un movimiento espiritual motivado, movilizado por el Espíritu de Dios, que cambiaba vidas, que se manifestaba de manera extraordinaria y que, como todo lugar donde hay más de un ser humano, requiere organización, ¿no? Requiere organización. Entonces, vemos cómo la iglesia se va articulando esa organización, no en función de una organización, sino en función de que sea más fácil y sea más llevadero y más ordenado el desenvolvimiento del accionar del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque la organización es necesaria. Hoy nos encontramos con un gran movimiento revolucionario dentro de la iglesia evangélica, que son antiorganizaciones, ¿no? La libertad. Hablan de la hipocresía de las organizaciones y porque se dio, porque de repente nos quedamos con que tenemos un montón de organizaciones y nada de Espíritu Santo y nada de vida y nada de, ¿no? Nos quedamos con la organización, con la forma, con las costumbres, con la cultura, con las tradiciones, y resulta que sí tienen razón estas personas de criticar eso como algo farisaico, algo parecido a la actitud farisaica. Pero ojo, no podemos romper todo por eso, sino más bien
prender fuego, porque es como que uno tiene una salamandra o una estufa y está lindo, pero no hay fuego adentro. Entonces, ¿cuál es la idea? Agarrar y destruir la estufa, porque eso es una hipocresía. No, hay que prender fuego. Y después las cosas se van acomodando porque el Espíritu Santo va acomodando todo. Bien, un comentario para concluir con el repaso. ¿Qué hicieron con esas ofrendas? Las enviaron a Jerusalén con 2 personas. Los 2 que estaban pastoreando la iglesia en Antioquía. Saulo y Bernabé. Así que ellos fueron los encargados, en este caso trabajando haciendo otro de los ministerios que funcionaban en la iglesia, que era el diaconado, el servicio fundamental. Todo cristiano era dar, servir, predicar. Así es lo que vemos, ¿no es cierto? No es que yo lo invento, es lo que vimos hasta acá. ¿Qué veíamos de la característica de un cristiano? ¿Recibía el Espíritu Santo para qué? ¿Para nada más? No, eso transformaba su vida, convertía su vida y lo transformaba en un dador, en un servidor, en un predicador, evangelizador, ¿no? Eso es lo que se observa hasta acá. Bien, capítulo 12, nos encontramos con que en ese mismo tiempo en que Saulo y Bernabé estaban llevando toda esa ofrenda para los hermanos necesitados de Jerusalén, ahí vimos que se había terminado esa descripción tan linda de los primeros capítulos de Hechos, donde a nadie le faltaba nada en la iglesia de Jerusalén, a nadie le faltaba nada, vendían las cosas, tenían todas las cosas en común. Eso se terminó después de la persecución. Ahora estaban pasando hambre, pasándola mal. Justamente la persecución había hecho que perdieran muchos de sus bienes, de sus negocios, de sus cosas, y ahora era turno de la iglesia gentil sostener y ayudar al sostenimiento de la iglesia judía en Jerusalén. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes, y habíamos dicho que se trataba de Herodes Agripa, un judío, era judío, nacido en el año 10 a.C., más o menos, en el año 10 a.C., que fue educado en la corte de Roma, que era nieto de Herodes el Grande, Herodes el que construyó el templo, aunque según el historiador Josefo, dice que era astuto, era muy hábil, le encantaba malgastar el dinero, era muy vivir en el lujo, pero era menos malo, así lo describe el historiador Josefo, menos malo que su abuelo, Herodes el Grande. Se ve que era malo Herodes el Grande, ¿no? Pero bueno, este personaje, el emperador Calígula, que era el anterior al emperador Claudio, le había otorgado toda la parte norte, las provincias del norte y noreste de la región de la Palestina y el norte de la Palestina, ¿no? Como bajo el título de rey, digamos, rey, era una especie de gobernador, porque en realidad el rey era el emperador de Roma. Cuando vino Claudio, Claudio le otorga la provincia de Samaria y de Judea, o sea que prácticamente tiene toda la Palestina y prácticamente todos los territorios que había sido gobernado su abuelo Herodes el Grande. Así que él tenía muy buenos contactos, Herodes Agripa, en Roma. En Roma era muy bien visto, por eso Claudio le dio que administre todos esos territorios. Y ahora le tocaba, que empezaba a gobernar la parte sur, le tocaba quedar bien con la mayoría del pueblo judío que estaba en el sur. ¿Quiénes eran? Básicamente en la región de Judea. Los fariseos, que tenían a cargo la relación directa con el pueblo. Sabía bien Herodes que si quedaba bien con los fariseos y con el Sanedrín y con los saduceos y con todos esos grupos que eran la élite, que gobernaban realmente al pueblo, tenía al pueblo judío en su bolsillo. Sabiendo, todo gobernante romano sabía que el pueblo judío era un pueblo complicado, difícil de gobernar. Así que había que buscar la vuelta para congraciarse con los judíos. Y ahí arrancamos el capítulo 12, la vez pasada, dice, en aquel mismo tiempo, el tiempo en que Saulo y Bernabé bajaron de Antioquía con las ofrendas a Jerusalén, el rey Herodes Agripa echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Ese es el resumen. No fue una persecución al estilo Saulo
que fue contra todo el que se llamaba cristiano, para erradicar la peste, sino que acá lo que quería era buscar a ver los cabecillas. La mayoría de los historiadores no cree que Herodes quería realmente perseguir a los cristianos por el problema que había entre el cristianismo y el judaísmo. Él quería congraciarse con los líderes judíos. Entonces, echó mano de algunos para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Lo mató a espada. Hay varias tradiciones que no las vamos a ver acá. Tradiciones contadas por los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son las personas que vivieron en el siglo II. O sea, que son muy creíbles porque no pasó mucho tiempo. Acerca de este Jacobo, que era un gran predicador, uno de los discípulos, uno de los 12, ¿no? Jacobo y Juan, ¿se acuerdan? Siempre estaba Jesús con Jacobo y Juan. Y Pedro, ¿no? Así que este Jacobo fue decapitado y muerto a espada. Lo hizo para quedar bien con los judíos. Y lo logró, dice. Y viendo que esto había agradado a los judíos, a todos los judíos no, a los gobernantes judíos, entonces procedió a prender, a llevar preso también a Pedro, porque eran los líderes, los visibles de la iglesia en Jerusalén. Entonces agarró a Jacobo, con Pedro es como que directamente a Pedro, vamos a probar a ver qué pasa, lo agarraba a Jacobo, lo mató directamente y todos quedaron contentos. Entonces por acá es el camino. Me los voy a comprar a todos estos líderes religiosos y entonces tengo al pueblo judío en mi bolsillo. También, como esto agradó al pueblo judío, metió preso a Pedro. Eran entonces los días de la fiesta de los panes sin levadura, es decir, de la Pascua, que comenzaba con la Pascua. Después venían la fiesta de los panes sin levadura. Eran esos días. Por eso, porque eran esos días, es que este muchacho, Herodes Agripa, estaba en Jerusalén, porque si no él residía en Cesarea, que era la capital política en ese entonces de la provincia de Judea, era donde estaba el gobernador y estaba también Herodes. Cesarea porque tenía contacto directo por el mar y porque bueno, era como un poquito más aislada de todo el lío de la cultura judía. Bien, entonces hizo eso. Lo puso en la cárcel con la idea de, bueno, pasa la fiesta, que no sé en qué día estaría de la fiesta, no sé si sería el último, aparentemente parece como que fuera el último, o tal vez no, y dice, cuando termine la fiesta vamos a hacer un buen juicio, vamos a hacer un buen show para que todos vean lo bueno que soy yo con los intereses de los dirigentes judíos y del pueblo judío y de la religión judía. Vamos a un buen show y después lo matamos despacito. Para que todos disfruten del espectáculo. Esa era la idea de Herodes Agripa. Fíjense que dice que, habiéndole tomado preso en la cárcel, entregándole, eran los días de los panes sin levadura, versículo 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. Lo normal eran que iban 4 soldados, porque la noche tenía 4 vigilias, 4 velas, entonces se iban relevando y el soldado estaba en la puerta, ¿no? Entonces ahora eran 4 grupos de 4, es decir, que cada vez iban a estar 4 soldados, a la segunda vigilia lo relevaba otro grupo de 4 soldados y así, constantemente. 2 soldados iban a estar encadenados a Pedro y 2 soldados en la puerta de la celda. ¿Por qué tanta seguridad? Es la pregunta, porque no era una cosa ordinaria, esto era... Porque algunos comentaristas dicen que los judíos se acordarían de lo que pasó en la tumba de Jesús, ¿no? Entonces querían reforzar porque estos son bravos, estos roban a son muchos, van a venir a querer... Y te acordás, claro, que estaba preso y después no lo encontraron más. Así que esta vez se iban a asegurar que la fiesta sea completa. Y 4 grupos de 4. Eso sí que... Y encadenados a Pedro para que...
no se va a escapar, no había manera de que se escape. Volviendo al pobre Jacobo, bueno, no digo pobre, a Jacobo que fue ejecutado, fue el primer discípulo mártir, ¿no? Porque tuvimos a Esteban, que fue mártir, pero no era uno de los 12. Este fue el primero de los 12 que murió como mártir, después terminaron muriendo todos como mártires, pero el primero de los 12. Y hay un detalle interesante, fíjense, disculpen que vuelvo para atrás, a Marcos 10:35, no me quiero saltear esto porque es un detalle lindo. Marcos 10:35. Dice, entonces Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, acá estaba jovencito todavía, el tipo no sabía lo que se venía, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas un favor. Y les dijo, ¿qué quieren que os haga? Le dice Jesús. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Tenían pretensiones Jacobo y Juan. Entonces Jesús le dijo, no saben lo que piden. La verdad que no tienen ni idea de lo que piden. Me llama mucho la atención porque normalmente nos pasa lo mismo a nosotros, ¿no? No tenemos ni idea de lo que pedimos. Nosotros pedimos, bueno, pero ¿qué va a hacer? Estamos así, eso somos. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y Jesús se está refiriendo, ¿pueden beber de lo que a mí se me viene, de una muerte difícil, de persecución, de sufrimiento? Ellos dijeron, podemos. Agrandados, no tenían ningún problema los dos muchachos. La verdad que no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Y él les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Ellos sí que tampoco habrán entendido de qué se trataba, pero yo creo que ahora Jacobo, cuando le estaban por cortar la cabeza, habrá entendido de qué se trataba aquella enseñanza del maestro. Pero el sentarse a la derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquellos para quienes está preparado el lugar. Yo no designo, ya está preparado el lugar en el plan eterno, ¿no? Pero fíjense cómo ya Jesús le había anunciado con qué muerte iban a morir. Bien, pero nosotros pasamos de largo muy rápidamente este martirio de Jacobo, pero fue un golpe durísimo para la iglesia, durísimo, muy triste. Y ahora encima Pedro, el principal de los apóstoles, encarcelado. Bien, estábamos entonces con 4 soldados que lo custodiaban cada turno y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y fíjense qué lindo el contraste. Acá vemos 2 potencias, acá al máximo. Estaba Pedro en la cárcel, encadenado a 2 soldados, con 2 soldados más que lo custodiaba, sentenciado a muerte por el rey Agripa, Herodes Agripa, pero la iglesia hacía sin cesar, continuamente, dice otra versión, oración a Dios por él. En cada pequeña asamblea de la iglesia que se reunía en las casas, en cada casa donde funcionaba la iglesia, qué lindo, ¿no? Qué lindo, pensemos en la iglesia, porque uno dice iglesia del Señor y ya lo primero que se imagina es un edificio. Mucha gente, cuanto más gente mejor. Fíjense cómo era la primera iglesia. En cada casa donde se reunían los pequeños grupos, a orar, a partir el pan, a hablar de la palabra, a cantar, oraban sin cesar, continuamente por esta situación. Estaban realmente angustiados. Era una situación absolutamente difícil. Ya la iglesia ya había pasado por una persecución tremenda. Pero los apóstoles no habían sido tocados. ¿Se acuerdan que los apóstoles habían quedado en Jerusalén? Ahora es al revés. Son los apóstoles los que están siendo objeto de esta persecución. Así que, ¿quién vencerá en esta contienda? 2 potencias. Por un lado tenemos a Herodes con sus 16 soldados y por otro lado una iglesia que ora. Una iglesia que ora. No una iglesia, punto. Una iglesia en acción, orando. ¿Quién vencerá? El relato nos lo va a decir.
Y cuando Herodes le iba a sacar, que no nos dice si fue a la otra noche o Pedro estuvo varios días preso, eso no nos dice el detalle del relato, pero lo que sabemos que es, la noche anterior al que empezaba el famoso show de Herodes Agripa, que ya estaba teniendo rating antes de empezar, todo el mundo quería ver el show de Herodes Agripa, la noche antes Pedro estaba angustiado, estresado y no podía dormir, dice. No, dice que Pedro estaba durmiendo tranquilamente entre dos soldados, que estaba atado. Qué bárbaro, ¿no? Pedro ya estaba jugado, habían matado a Jacobo. ¿Qué podía esperar? Porque podemos decir, no, si es el siervo del Señor, nadie lo va a tocar. Bueno, Jacobo era un siervo del Señor y vaya que lo tocaron. Esteban, ¿se acuerdan cuando estudiamos el relato este y decíamos qué desperdicio, qué picardía según nuestro parecer, porque era un hombre tan impresionante, importante hubiera sido para la iglesia y el Señor decidió que lo mataran y no hizo nada? Así que Pedro no tenía esa seguridad de decir, a mí no me va a pasar nada porque yo soy el siervo intocable de Dios. Los ángeles, el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y tantas cosas que a veces Pedro estaba durmiendo, esperando, no sé, la muerte. Y estaría tal vez orgulloso de poder tener la oportunidad de dar la vida por su maestro, así como su maestro dio la vida por él. Así que el tipo estaba durmiendo entre los dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea que ahí tenemos turno de 4, teníamos 4 tipos para uno, encadenado. Y esto es maravilloso el relato acá, ¿no? He aquí que se presentó en ese momento, así, ¿no? Se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Yo creo que no dice nada de los soldados, pero los soldados para mí que perdieron el conocimiento. No sé si le dio un golpe en la nuca, no creo. Con la sola aparición. Y Pedro no se despertó. Llegó el ángel, hubo una gran luz, pero Pedro estaba durmiendo. Entonces, tocó a Pedro este ángel y le despertó y le dijo, levántate pronto, Pedro. Entonces Pedro abrió los ojos en medio de la noche y vio semejante resplandor. Él creyó que estaba en la azotea de la casa de Simón el curtidor, viendo una visión que le bajó. ¿Se acuerdan cuando le bajó la visión del lienzo ese? Esto es una visión, imagínense, están en la cárcel, de repente estaba durmiendo profundamente, se ve que estaba profundamente dormido. Abre los ojos, se encuentra con un resplandor y un ángel que le dice, levántate rápido, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. No, esto es una visión, no podía ser real esto. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Fíjense que el nivel de detalle que usa Lucas, ¿no? Esto evidentemente, a ver, para saber todos estos detalles, ¿cómo nosotros hoy podemos llegar a conocer estos detalles? Porque nos lo cuenta Lucas. ¿Lucas estaba ahí? No. Pedro estaba ahí. Y es probable que Pedro se lo... ahora vamos a ver después. Vamos a ver los personajes que aparecen después. Cíñete, ¿qué significa? Atate la ropa, porque para dormir se aflojaban la ropa, la túnica, ¿no? Entonces cíñete como para poder caminar. Y átate las sandalias. Tenía la sandalia para dormir más cómodo, tenía la sandalia desabrochada. ¿Sí? ¿Para qué? Bien. Así que eso es lo que hizo. Lo hizo así, dice Lucas, que Pedro lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme.
Y el otro estaba medio confundido, era muy confusa para Pedro la situación. No le dijo, no vino el ángel y dijo, mira Pedro, yo te voy a decir todo lo que vamos a hacer. Vos te pones la sandalia, te pones la túnica porque afuera está fresco, ¿viste? Y después salimos porque yo te voy a liberar de los soldados, no te preocupes porque allá está todo abierto. No, es fe, acá era fe. Vieron que hasta ahora venimos así. ¿Se acuerdan cuando él estaba viendo esa visión en la terraza? Cornelio venía y a nadie le dijo nada de lo que iba a pasar y actuaron en fe y obediencia. Así que acá era fe y obediencia. De todas maneras, él no creía que eso era real, lo que estaba pasando. Y dice, envuélvete en el manto y sígueme, y dice el versículo 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Es una cosa muy llamativa. Él creía que era una visión, así que él creía que en la visión, que estaba en sueños, porque muchas veces se aparecía y Dios hablaba en sueños, él estaba durmiendo, soñando en la cárcel, atado a los cosas, y en la visión él iba caminando con un ángel que se le habían caído las cadenas. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la puerta de entrada. Dice que tenía 7 gradas, y se les abrió por sí misma. Todo eso Pedro veía creyendo que era una visión. ¡Qué hermosa visión! ¡Qué hermosa! Pero esto no es real, pensaba. Y salidos, pasaron una calle, cruzaron la calle, y luego el ángel se apartó de él. ¡Pum! De repente se fue la luz, se fue el ángel, se fue todo y quedó. Menos mal que le había dicho, por algo le había dicho, vestite bien, atate los cordones, ponete el manto. Solito quedó en medio de la calle. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, de todo el show que tenía esperado para el otro día. Ahora recién cuando vio en la calle, vio que era real, estaba fuera de la cárcel. Ahora entiendo que no era una visión, Dios envió para librarme. Porque esa es la postura. ¿Se acuerdan Sadrac, Mesac y Abednego, los 3 amigos de Daniel? ¿No? Cuando ellos dijeron, cuando lo estaban por meter al horno de fuego, y ellos dijeron, nuestro Dios nos puede librar. Y si no nos libra, igual no nos vamos a arrodillar. Esa es nuestra actitud. El Señor puede hacerlo, lo puede hacer. Pero si no lo hace, que sea su voluntad. ¿No? Como Jesús mismo en el Getsemaní. Señor, si podés librarme, librame, yo sé que podés. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Así que esa es la actitud de Pedro. Y acá Pedro dice, ay, el Señor quería librarme. El Señor quería librarme. Era importante todavía Pedro, tenía mucho para hacer. Después le iba a tocar, sí, dar la vida por su maestro, ¿no? El Señor me envió su ángel para que me libre de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. La fiesta que se venía al otro día. Y habiendo considerado esto, fíjense el detalle, habiendo considerado, es decir, estuvo ahí en la calle, caminó, consideró, pensó, ¿y ahora qué hago? Porque el ángel no le dijo, mirá, anda acá, sea así, así. No, pum, lo libró y lo dejó, cruzaron la calle y lo dejó en la vereda. Así que él se puso a considerar esto, decidió ir a una de las casas donde la iglesia se congregaba. La casa de María. Algunos dicen que era hermana o prima de Bernabé, porque era madre de Marcos, o de Juan Marcos, que después vamos a ver que es sobrino de Bernabé. Es probable, no tenemos tanto detalle, pero en la casa de esta señora María, que tenía un joven llamado Juan Marcos, acá dice Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Orando, y vamos a ver que sin muchas esperanzas, pero estaban orando. Este Juan Marcos, hay muchos pasajes donde lo vamos a encontrar. Es el autor de nuestro segundo evangelio. Fue
primero ayudante de Pablo y de Bernabé, y después cuando se separaron, justamente por causa de Juan Marcos, se separaron, que tuvieron una discusión no pequeña, dice, él terminó como mano derecha y ayudante de Pedro. Por eso se cree que el Evangelio de Marcos se escribió a instancias de que muchos pedían que cuente y en base a las predicaciones y las historias contadas por el mismo Pedro. Por eso el Evangelio de Marcos, cuando vimos Marcos, lo estudiamos, es tan personal, tiene detalles de un testigo ocular y es mucho más sentido. Si bien es más corto, tiene detalles que los otros evangelios no tienen y enriquece el relato de los otros 3 evangelios, ¿no? Básicamente los 2 sinópticos, que tienen más comparación. Juan siempre se lo tiene aparte. Pero le da mucha luz de un carácter cálido de cada uno de los acontecimientos que coinciden en el relato. ¿Me explico? Después vamos a ver que si bien Pablo tuvo problemas con Marcos al principio del ministerio, que lo vamos a ver pronto, al final de su vida le dice a Timoteo, tráeme contigo a Marcos, que me es muy útil en el ministerio. Este muchacho era pero impresionante. Un hombre de Dios se transformó, un joven de Dios primero, y un hombre de Dios increíble, ¿no? Y me parece que puede ser que tenía algún parentesco con este otro gran hombre de Dios que era Bernabé. Bien, entonces, ahí lo tenemos a Marcos, aparece Marcos. Tengo un montón de pasajes donde lo podemos encontrar a Marcos, pero vamos a nuestro relato. Así que fue hasta allá Pedro, sabía que ahí estaban reunidos, y empezó a golpear la puerta del patio, o sea, la puerta del atrio de la entrada, ¿no? Que seguramente estaría cerrada, bien cerrada, por obvias razones. Había comenzado una persecución, así que estarían orando sin hacer demasiado ruido, ¿no? Y escuchó una muchacha llamada Rode, que era la sirvienta de la casa o la que trabajaba en la casa, todos cristianos, todos participando de la oración. Ella escuchó que alguien llamaba a la puerta de noche, la cual cuando reconoció la voz, se fue hasta la puerta y reconoció la voz de Pedro, le dijo, yo soy Pedro, que bla, bla, bla. Rode, de la felicidad, dice, del gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la noticia de que Pedro estaba a la puerta. Así que Rode fue, escuchó la voz de Pedro y en vez de abrirle, que era tan importante que Pedro se escondiera, la chica se fue de la emoción a hablar, a contarle a los demás de que Pedro estaba golpeando la puerta. Todos los que estaban en esa casa orando con una fe tremenda de que Dios iba a librar a Pedro, ¿no es cierto? Vamos a ver que no. Fíjense que cuando Jesús se le aparece a sus discípulos, dice que los discípulos quedaron atónitos así y como no podían creer lo que estaban viendo, Jesús les dice, ¿tienen algo de comer? Es el efecto que produce una cosa tan increíble, porque Pedro estaba recontra preso, no preso. Imposible. O sea, pensemos un poquito, era imposible que Pedro estuviera golpeando la puerta. No sé, capaz que Dios lo libraría de otra manera, pero que Pedro en ese momento, estaban orando para eso, para que Pedro sea librado. Pero es imposible que suceda, ¿no? Ese era el razonamiento. Eso, así juega nuestra mente. Menos mal que tenemos la fe, menos mal que Dios nos regala la fe que traspasa las barreras de nuestra mente, pues son las barreras que nuestra mente nos pone, la lógica. Es imposible que esté ahí, fíjense. Y ellos le dijeron, estás loca, directamente, no hubo mucha vuelta. No le dijeron, ¿te pareció? Capaz que no, capaz que era no sé qué cosa. Pero ella aseguraba que así era. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero muchachos, estabas orando para que Dios lo libre. Ahora que lo libra, no. Se ve que no era la manera por la cual estaban orando. Entonces ellos decían, es su ángel. Acá este pasaje, este detalle acá,
dio lugar a toda una construcción teológica, básicamente dentro de la Iglesia Católica, sobre el tema del ángel guardián, ¿no? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, bla, bla, bla. Bien. Lo que se denota acá es la adscripción, o sea, la adhesión a una creencia popular judía respecto de que cada ser humano tenía un ángel asignado por Jehová. Cada ser humano, no, cada uno de su pueblo tenía un ángel designado por Jehová que lo cuidaba. Se basaba más o menos, a ver, yo anoté por acá, en el Salmo 34, a ver si leemos. Salmo 34, 7. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿no? Eso era básicamente la idea. Y de ahí se formuló un montón una teoría fuerte. Fíjense este detalle, Mateo 18, 10. Jesús dice, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Acá parece como que Jesús confirma esa creencia que estaba incluida dentro de la teología judía, de la religión judía, ¿no? De que hay ángeles que están a nuestro servicio para cuidarnos y que cada uno tiene un ángel personal. Porque la Biblia es clara con el respecto a que hay ángeles al servicio de los hijos de Dios, ¿no? Acá lo que se estaba hablando es que hay un ángel personal. De tal forma era la idea que ellos tenían en su cabeza que ese ángel tomaba o podía tomar la forma, inclusive la voz, de la persona a la cual estaban protegiendo o cuidando. Por eso dice, no puede ser Pedro, pero si yo lo escuché, es Pedro. No, debe ser su ángel. Eso es lo que ellos tenían incorporado a su cabeza. De ahí que termina después todo un movimiento de adoración a los ángeles, que lo vamos a ver después también en la argumentación en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, y en Hebreo fundamentalmente, cuando afirma Cristo es superior a los ángeles, porque también después se fue haciendo todo un... Bien, ¿en qué podemos concluir? Por lo menos lo que concluyen acá estos teólogos. No es contrario al conjunto de las Escrituras pensar de que Dios asigna un ángel que nos protege a cada uno, no es contrario. Ahora, no hay suficiente evidencia bíblica como para construir todo un andamiaje teológico al respecto. ¿Me explico? ¿Qué verdad tenemos? Sí, segura, que los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen y los defiende, seguro. Que los ángeles son enviados como ministradores y servidores de sus hijos y de la iglesia, seguro. Ahora, que cada uno tenga un ángel particular, siempre el mismo, y que pueda parecerse a mí, por ejemplo, pobre ángel, eso ya es una extensión de la construcción teológica. ¿Me explico? ¿Me explico o no me explico? ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos? Entonces, volvemos otra vez como para cerrar el tema. Que los ángeles están entre nosotros, que Dios los envía para el servicio nuestro y que nos defienden y que están para que podamos cumplir la voluntad del Señor, no hay duda. Ahora, acá lo que estamos discutiendo es si hay un ángel particular para cada uno, llamado el ángel de la guarda, y que puede parecerse a nosotros como si creían la creencia popular judía en esta época. Bien, cerramos, punto aparte. Así que no, debe ser su ángel. Más Pedro ya cada vez golpeaba más fuerte, me imagino. Cada vez golpeaba más fuerte. Ábranme la puerta, me ve alguien y estamos sonados. Ábranme la puerta. Así que Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Qué bárbaros. Se quedaron atónitos. ¿Qué se puede decir? ¿Quién ganó acá en esa batalla, no? La iglesia orando, aún con poca fe, aún con bastante incredulidad, pero orando,
No era no es que dijeran, ah, Pedro, te estábamos esperando. Si estábamos orando, sabíamos que el Señor es poderoso y que nadie va a poder contra el siervo de Dios. Así que te estábamos esperando. Vení y pasá, Pedro, que tenemos un plato de sopa ahí en la mesa. Estábamos justamente preocupados porque se iba a enfriar la sopa. Quedaron atónitos, quedaron confundidos, cuando lo vieron. No podían creer. Y estabas orando por eso, muchachos. Ahora no lo podían creer. ¿Vieron que cuando pasa un milagro es así? Y por eso nos emocionamos y contamos el testimonio. Porque el Señor me proveyó, el Señor me sanó, el Señor... Y no estábamos orando para eso. Sí, pero así somos todos. No le podemos criticar nada a estos muchachos porque somos iguales. Así que quedaron atónitos, pero él haciéndoles con la mano señal de que se callasen, porque se ve que se armó un griterío de la emoción. ¡Shh! Va gentil, que no va a escuchar a los vecinos. Que se callasen. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Una vez que le contó, y se fue, y salió y se fue a otro lugar y no nos dice a dónde. Sabía que ahí no era un lugar seguro, porque podía ser que al otro día investigaran en todas las casas donde se presumía que se reunían los cristianos. Así que no era seguro. Aparte, Pedro lo podía poner a ellos en riesgo. Así que Pedro les contó todo, quedaron emocionados, imagínense. Yo creo que estarían todos llorando, así al estilo mamá, por ejemplo, ¿no? De la emoción. Yo estaría llorando, ¿eh? Sí, más vale. Yo estaría llorando. Una cosa así, una emoción, una cosa impresionante, ¿no? Así que, y Pedro se fue. Ahora menciona y dice, háganle saber a Jacobo. Y acá hay todo un tema 2 minutos. La Iglesia Católica, como no cree que Jesús tuvo hermanos, porque si no sonamos con la virginidad de María, dice que este es Jacobo, hijo de Alfeo, el otro de los discípulos, ¿cierto? Ahora, las iglesias protestantes, teniendo en cuenta el sentido natural de interpretación y viendo otros pasajes, vamos a ver que se trata en realidad de Jacobo, el hermano de Jesús. Si bien los hermanos al principio no creían en él, luego de la muerte sí creyeron. Vamos a encontrarnos en Hechos, fíjense, en Hechos 1. ¿Dónde está? Hechos 1:14. Dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María y la madre de Jesús y con sus hermanos. No con los hermanos de la madre de Jesús, no, con los hermanos del Señor. Ahí ya lo encontramos a don Jacobo, esperando la venida del Espíritu Santo. O sea que ya él había creído en la divinidad de su hermano, o medio hermano Jesús, y todo lo que había acontecido como parte del plan de Dios. Ahí estaban. Después lo vamos a encontrar en Gálatas 1:19. Fíjense lo que dice Gálatas 1:19. Corintio, Gálatas. 1:19 dice, pero dice Pablo, yo cuando fui a Jerusalén no vi a otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y después también en Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, o sea Pedro y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia en Jerusalén, me dieron la diestra en señal de amistad. Dice, cuenta Pablo con su historia, ¿no? Acá lo encontramos a Jacobo, no solamente participando, sino siendo columna, uno de los pastores principales y obispos de la iglesia de Jerusalén. Obispos, cuando digo obispos, recuerden, ¿no? Inspectores, los que hacían el control de lo que iba pasando en otro lado, ¿se acuerdan? Pasaba algo en Samaria cuando predicó Felipe, enviaron a Pedro y a Juan. Pedro tuvo eso en la casa de Cornelio. Siempre ellos hacían la corrección de la doctrina y del desarrollo de la iglesia. Por eso eran pastores y obispos. Bien, y apóstoles.
Hay otros versículos más que podemos ver, que tal vez los vemos la semana que viene en el repaso. Y acá se me perdió. Bien. Así que ahí nos encontramos con Jacobo, que no estaba en ese lugar, y se cree que los apóstoles no estaban por esa misma persecución, habían salido de la ciudad, así que le dice, háganselo saber a Jacobo. Y él se fue. Y luego que fue de día, hubo no poco alboroto. Qué linda manera de decir que hubo mucho. Entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Más claro, los soldados se despertaron a la mañana, después de un gran sueño, una buena siesta que se mandaron, ese grupo de 4, no sé qué habría pasado. Si ya fue el último grupo o el que lo relevó y lo encontraron durmiendo, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Mas Herodes, habiéndole buscado, fíjense que al otro día Herodes mandó a buscarlo a Pedro por la ciudad, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Porque claro, esa era la costumbre, guardia que perdía un soldado, o que perdía un prisionero, moría. Así que esos 4, al menos esos 4, no sabemos si a todos, pero por lo menos esos 4 que les tocó estar en el turno en que vino el ángel, no hubo misericordia para esos 4. ¿Qué culpa tenían? Dice así que fue completamente, por lo menos 4 muertes completamente injustas. ¿Qué culpa tenían ellos? Así que la bendición de uno, para esos 4 no participaron. Después, Herodes Agripa descendió de Judea a Cesarea, se fue a su palacio y se quedó allí. Bien, tenemos que terminar ya por hoy. Fue un gran bochorno. Y así como dijo Pedro, ¿no? El Señor quiso librarme de la mano de Herodes Agripa y de la gran fiesta que iban a armar y todos los deseos que tenían los judíos, el pueblo judío, digamos, los líderes, ¿no? Todo se arruinó y para él fue un bochorno, ¿sí? Seguramente fue un bochorno. ¿Qué podemos decir de este pasaje? Que Dios opera más allá de nuestro entendimiento, de nuestros criterios, de nuestra razón, que la fe va mucho más, es lo único que nos permite trascender los límites de nuestra razón, pero que Dios opera aparte de nuestros criterios. Y lo único que tenemos que hacer, que es tan difícil, es creer y confiar en que Él tiene todo preparado y está todo bien. Y esto que estoy diciendo suena lindo y poético, pero hay que decírselo a los hermanos cuando vieron que decapitaron a Jacobo, que Dios está detrás y que está todo bien, ¿no? Cuando los apóstoles tuvieron que huir de la ciudad por la persecución, hay que creer y confiar y decir, Dios es bueno, Dios está en control y está todo bien, aunque lo que yo veo es que está todo mal. Miren a lo que somos llamados. Lo único que nos permite trascender esos límites, vuelvo a repetir, es la fe que viene de parte de Dios. Y no esperemos que Dios nos cuente todo el final de la historia. Esto es paso a paso, confianza sobre confianza. Así trabaja el Espíritu Santo, así avanza la iglesia. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos llamaste, porque nos das de la fe, Señor. ¿Qué seríamos si no pudiéramos ver un poco más allá de nuestro razonamiento, Señor, de nuestra oscuridad, de nuestro criterio? Pero, Señor, nos llevas más allá, a través de situaciones que no entendemos, a través de situaciones dolorosas, nos llevas más allá. Señor, queremos aprender a confiar. No es fácil, Señor, queremos aprender a confiar. Es milagroso, Señor, es sobrenatural poder confiar, Señor, pero queremos tener esta capacidad de confiar en ti, aunque las circunstancias son contrarias en todos sentidos, Señor. Te damos muchas gracias por esta reunión, bendice nuestro regreso. Amén.